Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 10 del curso de Álgebra Avanzada. Al final de la lección anterior, establecimos una fórmula general de cómo expandir, o sea, de cómo elevar un binomio a un exponente natural n, ¿verdad? El binomio x más y elevado al exponente natural n. Y habíamos visto, ¿verdad?, que a esto, basándonos en unas observaciones, ¿verdad?, que habíamos hecho sobre las primeras 5 potencias del binomio x más y a la 1, x más y a la 2, etc., hasta x más y a la 5, ¿verdad? Bien, y entonces, teniendo ya esta forma general de cómo escribir la fórmula para la expansión de x más y elevado a la potencia n, habíamos visto la relación que existían entre los exponentes de la x y la y, los dos términos del binomio que estamos elevando a la potencia n, con esa misma n, con ese potente n, ¿verdad?, a la cual estamos elevando el binomio x más y el número del término, ¿verdad?, que lo habíamos llamado r. Este r era igual a 1 porque es el primer término, aquí la r es igual a 2 porque es el segundo término, aquí la r es igual a 3 porque este es el tercer término, ¿verdad? Y de hecho con eso fue que terminamos la discusión en la lección anterior. Ahora vamos a ver lo siguiente: qué relación existe entre los coeficientes numéricos, ¿verdad?, de los términos en esa expansión que propusimos, ¿verdad?, para x más y a la n, y ese exponente n y el número del término que hemos llamado r. Pues miren, fíjense que empezando en el segundo término, no en el primero ni en el último, porque en el primero y en el último el coeficiente numérico ya, por una observación que hicimos previamente, es 1, ¿verdad?, porque el primer término va a ser este primer término de la n, y el último término, el término número n más 1, va a ser el segundo término elevado a la n también. ¿Ok? Bien, pues mire, todos los demás coeficientes, aparte de ese primero y ese último, como hemos dicho, que es 1 en los dos casos, los hemos representado por unas fracciones, que son unas fracciones. Y eso no quiere decir que esas fracciones no sean números enteros, puede ser que sean números enteros, pero lo hemos dejado expresado como unas fracciones. Pues vamos a fijarnos en los numeradores de esas fracciones. Fíjense que aquí tenemos n, aquí tenemos n por n menos 1, n por n menos 1 por n menos 2, n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, etc. ¿Verdad que sí? Fíjense que todos esos numeradores de esas fracciones que corresponden a los coeficientes numéricos de esos términos de esa expansión son unas multiplicaciones. Todos los numeradores son unas multiplicaciones que empiezan precisamente como primer factor al número n, que recuerde que es el exponente al cual estoy elevando mi binomio, y entonces en cada término adicional aparece un factor nuevo, ¿verdad? Aquí nada más hay un solo factor, aquí aparecen 2, aquí aparecen 3, aquí aparecen 4, etc., ¿verdad? Aparece un factor nuevo. Y esos factores nuevos que aparecen son siempre uno menos que el factor anterior que teníamos en el coeficiente previo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este factor que aparece aquí es uno menos que el único factor que aparece acá, ¿verdad que sí? Aquí aparece, llegamos hasta n-2, y n-2, fíjense que es uno menos que el n-1, que es hasta donde llegamos en el numerador del coeficiente del término anterior. n-3 es uno menos que el n-2, que es el último factor que aparece en el numerador del coeficiente numérico del término anterior, etc. ¿Se fijan? Ahora, fíjense que hasta dónde bajan esos factores, ¿verdad? Aquí este factor n no se multiplica por nada, ¿verdad? Pero aquí baja hasta n-1, aquí baja hasta n-2, aquí baja hasta n-3, aquí baja hasta n-4. Y fíjense que ese número hasta cuál baja, el 1, el 2, el 3 y el 4, son siempre 2 unidades menos que el número del término. Por ejemplo, aquí, este que es el tercer término, ¿ves? Primero, segundo, tercer término, llegamos hasta 1, y 1 es 2 menos que el término. Aquí, ya en el siguiente término, que es el cuarto, el tercero pasamos al cuarto, llegamos hasta n-2, que es 2 también menos que el 4. Aquí, en el quinto término, llegamos hasta 3, que también es 2 menos que el 5. Aquí, en el sexto término, llegamos hasta n-4, que este 4 es 2 menos que ese 6, que es el número del término. Así que fíjense que esas multiplicaciones, comenzando todas en n y terminar bajando de 1 en 1 hasta bajar a cierto sitio, bajan al sitio que es el número n menos 2 menos que el número del término. Y eso es lo que estamos expresando aquí, ¿verdad? Explicando aquí. Ahora vea que el numerador de cada coeficiente numérico es el producto de números naturales que comienzan en n, todos ellos comienzan en n,
y van disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar a n menos 2 menos que el número del término, que recuerden que lo estamos representando con la variable r. Y n menos paréntesis r menos 2 se simplifica a n menos r, al añadir paréntesis n menos r y más 2, ¿verdad? Así que hasta este número es que bajan esos factores que van disminuyendo desde n hasta cierto sitio de 1 en 1, ¿okay? En el numerador de cada coeficiente numérico de cada término de esta expansión. Mientras tanto, los denominadores de esas fracciones, que repetimos, corresponden a los coeficientes numéricos de los términos de esa expansión de ese binomio de x más y elevado a la potencia natural n. Fíjense lo siguiente: aquí se llega nada más que hasta el 1. Aquí se llega hasta el 2. Fíjense que también son unas multiplicaciones, igual que arriba. Pero arriba empiezan n y van disminuyendo de 1 en 1. Aquí empiezan en 1 en todas esas multiplicaciones y van aumentando de 1 en 1. 1, aquí 1 y 2, aquí 1 y 2 y aumenta 1 más, un factor que es 1 más que el factor anterior. Aquí 1, 2, 3 y 4, 4 que es 1 más que el 3, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿verdad? Y fíjense que ese número hasta donde terminamos esas multiplicaciones coincide con el exponente de la y. Miren, aquí es 1 y el exponente de la y es 1. Aquí es 2 y el exponente de la y es 2. Aquí es 3 y el exponente de la y es 3. Aquí es 4 y el exponente de la y es 4. Aquí es 5 y el exponente de la y es 5, etc. ¿Se fijan? Y ya habíamos visto en la discusión de la clase anterior que el exponente de la y era r menos 1. Así que fíjense que esos números empiezan en 1 y terminan precisamente en el mismo exponente de la y, que es r menos 1. Ahora, fíjense que entonces abajo tenemos una multiplicación de 1 hasta ese número r menos 1, ¿verdad? 1, 2 y hasta ese número r menos 1. O sea, 1 y hasta ese número r menos 1, que es el 2. 1, 2 y hasta ese número r menos 1, 4 menos 4, que es el número r, menos 1, que es 3, que es hasta donde llegamos. Aquí llegamos hasta 4, ¿verdad? 5 menos 1. Aquí llegamos hasta 5, 6 menos 1, ¿verdad? Así que fíjense que al hacer la multiplicación de todos esos números, empezando en 1 y terminando en ese número r menos 1, que coincide con el exponente de la y, el exponente de la y va a ser r menos 1. Al hacer la multiplicación desde el 1 hasta ese número, pues es un factorial. O sea que de hecho los denominadores de cada una de esas fracciones que corresponden a los coeficientes numéricos de esos términos de la expansión de ese binomio x más y elevado a la potencia natural n es r menos 1 factorial. Eso es lo que estamos diciendo en esta última oración, ¿verdad? Que el denominador de esos coeficientes numéricos es r menos 1 factorial. Los denominadores de esos coeficientes numéricos, ¿verdad?, es r menos 1 factorial, el mismo exponente de la y que habíamos dicho en la clase pasada, que era r menos 1, el número del término menos 1. Bien, así que basándonos ahora en esas últimas observaciones, podemos establecer el teorema del binomio de Newton, que dice: si usted tiene dos números naturales n y r, donde n va a ser el exponente del binomio que estamos elevando a esa potencia natural, y r es el número del término, y x y y son los números reales que corresponden a los términos del binomio que estamos elevando precisamente a la potencia n, entonces miren, x más y a la n será, primeramente vimos que es x a la n, después vimos que es n sobre 1, x entonces a la, y el exponente baja por 1, y aparece la y porque los exponentes de la y, como una observación que hicimos previamente, van aumentando de 1 a 1 de un término al otro, y si en el primer término no aparece la y, quiere decir que su exponente es 0, y a la 0 que es 1, y 1 por x a la n es x a la n, ¿verdad? Pero como aquí es 0 el exponente de la y, al pasar al siguiente término aumenta por 1, de 0 a 1, y a la 1. En el siguiente término, fíjense que sería lo que dice aquí, n por n menos 1, ahora sobre 2 factorial, y aquí sobre 1, que lo voy a cambiar a 1 factorial, ¿verdad? Pero hemos dicho que es r menos 1 factorial, y 1 es lo mismo que 1 factorial. Pero como hemos dicho que es r menos 1 factorial, vamos a empezar desde aquí, escribiendo eso como 1 factorial. Y aquí es el 2 factorial porque se multiplicamos 2 por 1, ¿verdad? 2 por el anterior, y hasta bajar a 1, ¿verdad? Y entonces la x va a la n menos 2, ¿verdad? Porque fíjense que va disminuyendo, los exponentes de la x van disminuyendo de 1 en 1 para un término al siguiente, y el exponente la lleva aumentando. Aquí está la 1, aquí va a estar a la 2. El siguiente término será este que tenemos aquí, ¿verdad? N por n menos 1 por n menos 2, n por n menos 1 por n menos 2 sobre, y abajo tenemos 3 por 2 por lo que es 3 factorial, r menos 1 factorial, x a la, ahora n menos 3, al disminuirle su exponente por 1, y la y al aumentarle a la 3, ¿verdad? Que fíjense que coincide, el exponente de la y coincide con el factorial que tenemos allá abajo. Y así seguimos hasta que en un momento llegamos al término número r.
¿Y cuál será la forma del término número n? Pues empezamos el numerador del coeficiente en n. Se multiplica por n menos 1, después por n menos 2. Y así se sigue, y dijimos que llegamos hasta n menos r más 2. Hasta n menos r más 2. Y abajo, en general, es r menos 1 factorial. Entonces la x se elevaba, con la observación que hicimos al final de la lección anterior, hasta a n menos r más 1. A eso es que se eleva la x en el término número n, a la n menos r más 1, ¿verdad? Y a la, y este mismo exponente r menos 1, ¿verdad? Ya hemos visto que el exponente de la y, el exponente de la variable y es r menos 1, que coincide con este número hasta el cual se llega multiplicando aquí abajo, ¿verdad? 3, 3, 4, 4, ¿ves? 5, 5, etc. Y así se sigue entonces hasta llegar al último término, que es el y a la n, ¿verdad? Así que sería más, y así se sigue hasta llegar a y a la n, ¿ok? Y eso es lo que dice el teorema del binomio, ¿ok? Muy bien. Esa es la fórmula que le dan para usted elevar cualquier binomio a una potencia natural n. Fíjense que es un teorema, hay que probarlo, y nosotros lo vamos a probar, pero ahora no lo vamos a probar en este momento, ¿verdad? Dentro de una o dos clases vamos a estar viendo la demostración del teorema del binomio, que claro, por depender de términos naturales, se hace por inducción, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces ejemplos de aplicación de esa fórmula, ¿ok? Vamos a hacer la observación aquí. Siguiente. Que en esa fórmula hemos incluido la representación del término número r, ¿ok? Observe que en la fórmula del teorema anterior hemos presentado el término número n, r, perdón, el término número r, este que está aquí, desde aquí hasta aquí, ¿okay? Por ejemplo, nos piden que expandamos los siguientes binomios. Y el primero que nos dicen es este. A menos b cuadrado elevado a 6. A menos b cuadrado elevado a 6. Bueno, fíjense que aquí la x, el primer término, es a. La y, el segundo término, es negativo b cuadrado. ¿Okay? Y la n, que es el exponente al cual estoy elevando ese binomio, es 6. ¿Okay? Bueno, pues por la primera observación que hicimos, después que vimos las primeras 5 potencias de un binomio, del binomio x más y, ya sabemos que el número de términos que nos van a aparecer en esa expansión van a ser 7, n más 1, uno más que el exponente que indica aquí. ¿Okay? Sabemos que la expansión de este binomio contiene 7, que es 6, el exponente que tenemos ahí, más 1 términos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con ello. El primero es el primer término del binomio que estamos elevando a potencia 6 a la 6, así que será a la 6. Más, el segundo término será 6, mira aquí, 6 sobre 1 factorial, ¿verdad? La n, que es el exponente de del primer término en el primer término del resultado, el primer término del binomio en el primer término del resultado, y que es el mismo exponente, este que está aquí, 6 sobre 1 factorial, por x entonces, o sea, y ahora recuerden que la x es la a, ¿verdad?
a la 6 menos 1, que es 5, ¿verdad? A la 6 menos 1, que es 5. Y por la y recuerde que es menos b cuadrado. Fíjense que ese b cuadrado no aparece en el primer término, o sea que el exponente que estaba aquí era 0. Pero ahora aparece ese b cuadrado negativo a la 1, ¿verdad? 1 más que lo que estaba aquí. Y seguimos, más 6 por 5, y ahora sobre eso 1 factorial, 2 factorial, la a baja a 4, y este segundo término, menos b cuadrado, su exponente, aquí está la 1, aquí aumenta a 2. ¿Okay? Más, y el siguiente término será 6 por 5 y por 4, ¿verdad? 6 por 5 y por 4, que es el exponente del primer término en ese término anterior del binomio, ¿verdad? De la expansión del binomio. Sobre, en vez de 2 factorial, 3 factorial, ¿verdad? Porque aumenta, va a ser igual que el exponente de aquí, del segundo factor en ese término anterior, que es 2, ¿verdad? Y al aumentar aquí a 3, pues 3 factorial. La a, su exponente baja a 3, y la negativo b, su exponente sube a 3, más, y ahora vendría 6 por 5, por 4 y por 3, ¿verdad? Y por 3, sobre, en vez de 3 factorial, 4 factorial. El primer término del binomio, que era la a, su exponente baja de 3 a 2, y el segundo término del binomio original, que es menos b cuadrado, su exponente sube de 3 a 4, ¿verdad? Más, ya vendrá mismo, ¿verdad? 6 por 5, por 4, por 3 y por 2. 6 por 5, por 4, por 3 y por 2. Sobre, y aquí en vez de 4, 5 factorial. Entonces el exponente de la a, de x cuadrado, baja a 1. Y el exponente del menos b cuadrado, de x 4, sube por 1 a 5. Menos b cuadrado a la 5. Y finalmente, fíjense, si usted lleva la cuenta, fíjense que este es el primer término, este es el segundo término, el tercer término, el cuarto término, el quinto término, y este es el sexto término. Y ya usted sabe que viene el séptimo, y el séptimo es el último término, ¿verdad? Que contiene esa expansión. Y el último término es sencillamente el segundo término del binomio que estoy elevando, en este caso a la potencia 6, elevado a la potencia 6. Así que en el último tengo que hacer el coeficiente este, y ya la a desaparece, porque fíjense que la a, su exponente de 1 va a 0, no aparece, y viene sencillamente el segundo término, que es menos b cuadrado, y su exponente sube de 5 a 6. Y de hecho no sabíamos que era el segundo término elevado a la n, ¿verdad? Ese es el último término, el segundo término del binomio que estamos elevando a n, elevado a esa potencia n. Pues ahí tenemos la expansión, ¿verdad? Vamos a simplificarla, claro. Esto sería a la 6. Y entonces, ¿qué será aquí? Fíjense que aquí tenemos un factor negativo. Así que yo sé que este término segundo, cuando llega a esas multiplicaciones, como hay un solo factor negativo, se convierte en negativo, ¿ok? Menos. Y esto, vamos a ver. 6 entre 1 factorial, que es 1. Así es que 6 entre 1 es 6. 6 a la quinta por b cuadrado. Y entonces más, ¿verdad? Vamos a decir que es más o menos. Fíjense que el único que podría causar que se convierta en menos es este factor que es negativo aquí. Pero al estarlo elevando al cuadrado, cualquier número que sea negativo, tenga negativo y lo elevamos a una potencia par, por un teorema que probamos por inducción matemática, va a dar positivo, ¿verdad? Así que aquí será más, en vez de menos, más. Y simplificamos esto, ¿verdad? Bueno. Recordamos que el 2 factorial, vamos a escribirlo por aquí, es 1 por 2. Así que este 2 cancela con este, si aquí nos queda un 3. Y el 1, pues, es 1, ¿verdad? Claro que nos queda 1 por 1, 1 nos queda abajo. Así que nos da 3 por 5, 15, más 15, a la 4. Y el b cuadrado, al elevarlo al cuadrado, claro, con negativo al cuadrado va al positivo, ya se lo contamos, ¿verdad? Y el b al cuadrado, elevarlo al cuadrado va a dar b a la 4. En el siguiente término, fíjense que se va a convertir en negativo, porque este factor que es negativo, al elevar una potencia impar, va a dar negativo, como un teorema que probamos también por inducción matemática previamente, ¿verdad? Así que ese término va a dar negativo, negativo, y entonces tenemos
6 por 5 por 4 sobre 3 factorial, pues recuerda que 3 factorial multiplico por aquí es 1 por 2 y por 3. Estos 2 por 3 hacen un 6 que se va con este 6, así que nos va a quedar 5 por 4, 20, negativo 20, a la 3. Y esta b cuadrado, al elevarlo a la 3, va a dar b a la 6, 2 por 3, 6, ¿verdad? Por una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental, b a la 6, por 3, 6. Y aquí nos contamos ya el negativo que ya lo analizamos, ¿verdad? El exponente negativo, el factor negativo elevado al cubo, al negativo ese término, ya lo pusimos al frente. Así que cuando yo lo veo aquí, nada más me ocupo de ver que b cuadrado a la 3 da b a la 6. Aquí, este factor pudiera causar que sea negativo, pero cuando estarse elevando a la 4, va a dar positivo, una potencia par, ¿verdad? Así que el siguiente tiene que ser más. ¿Qué coeficiente numérico va a tener? Bueno, recordamos que el 4, como escribo por aquí, es 1 por 2, por 3 y por 4. Este 4 se va con este 4. Este 2 por 3 se va con este 6 y nos va a quedar sencillamente 5 por 3, 15. Más 15. La A, fíjense que baja al cuadrado. Y la B al cuadrado, al B elevado a la 4, va a dar B a la 2 por 4, 8. Recuerde que cuando usted eleva una base que esté elevada a un exponente y encima de ese otro exponente, usted escribe la base y los exponentes los multiplica. Eso lo aprendimos también en el álgebra elemental, por una ley de exponentes, ¿verdad? 2 por 4, 8. Por eso es que aparece ahí B a la 8. El siguiente término. Como tengo este factor negativo, si tenemos la potencia impar, va a dar negativo, o sea que será menos. Y el coeficiente numérico, fíjense que sería esta multiplicación por 5 factorial. Pero 5 factorial quiere decir 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿verdad? El 4 se va, el 3 por 2 se va con el 6 y el 5 se va con el 5. Así que nada más queda 3 por 2, 6, menos 6, la A a la 1, y entonces la B al cuadrado a la 5, B a la 2 por 5, 10. Donde fíjense que, recuerden que ese negativo ahora lo considero porque ya lo consideré para poner el signo al frente negativo porque va a ser un factor negativo elevado a una potencia impar. Y finalmente, esto da positivo, porque si yo tengo aquí un factor negativo que elevó esta potencia par, va a dar positivo. Y B al cuadrado a la 6 da B a la 2 por 6, 12. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la expansión de ese binomio A menos B cuadrado elevado a la 6. Fíjense en este segundo ejemplo, ¿verdad? Dice, segundo ejemplo, 3 al cubo menos 2b elevado a la 4. Bueno, como tenemos un binomio elevado a la 4, ya sabemos que vamos a tener 5 términos. 4 más un término. ¿Se acuerdan? Esta es la primera observación que hicimos a base de las primeras 5 potencias del binomio x más y. ¿Verdad? El resultado contendrá 5, que es el 4, que se pone entre más 1, términos, ¿ok? Pues vamos. El primer término va a ser el primer término del binomio que estoy llevando, en este caso a la 4, a esa potencia 4, ¿verdad? El 3 al cuadrado, el 3 al cubo, perdón. El primer término a la 4. El segundo término dice que va a ser n, el 4 sobre 1 factorial, ¿verdad? X, y la x en este caso es 3 al cubo, ¿verdad? Porque se corresponde, fíjense que la x corresponde al primer término del binomio que estamos elevando a la potencia que nos indica, ¿verdad? 3 al cubo, y disminuye esto a 3. Y entonces aparece el segundo término, que es menos 2b, como aquí no aparecía, estaba a la 0, que aparece a la 1, más. Y dice aquí seguimos ahora 4 por 3, no sobre 1 factorial, sino sobre 2 factorial, el 3 al cubo, y esto se disminuye a 2, y el menos 2b, y este 1 aumenta a 2. El exponente 1 aumenta a 2. Más, y el siguiente coeficiente numérico es 4 por 3 y por 2, sobre, en vez de 2 factorial, 3 factorial, por el 3 al cubo, que su exponente baja a 1, y por menos 2b, y su exponente aumenta a 3. Y como ya aquí tenemos el cuarto término, mírenlo aquí, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, ya sabemos que el siguiente es el quinto término que va a tener esa expansión, y el quinto y último término es sencillamente el segundo término del binomio que estoy elevando, en este caso a la potencia 4 menos 2b, elevado a esa potencia 4.
¿Ok? Bueno, pues ahora ya tenemos la expansión. Tenemos que hacer simplificar, ¿verdad? 3a al cubo a la 4. Bueno, 3 a la 4 es 3 por 3, 9, por 3, 27, y 27 por un 3 adicional, cuarto y último 3 adicional, da 81. 81. Y a al cubo a la 4 es a la 12, ¿verdad? Porque se multiplica 3 por 4, más 4 sobre 1 factorial, que es 1, es 4. 4 por 3 al cubo, que es 27. Y entonces el a al cubo es a la 9. Y por menos 2b, perdónenme, ponemos aquí un negativo, ¿verdad? Porque este factor negativo hace que el segundo término se convierta en negativo. 2b, que lo voy a dejar así expresado, ¿verdad? 2b. El siguiente término va a ser positivo, que a pesar que tenemos aquí un factor negativo, al elevarlo al cuadrado va a ser positivo. 4 por 3 sobre 2 factoriales, recuerden que el 2 factorial es 1 por 2, así que este 2 cancela con este 4, que es un 2, 2 por 3, 6, por 3 al cuadrado es 9, y a al cubo al cuadrado es a la 6, ¿verdad? 9 a la 6 por al cuadrado, ¿verdad? Nos dio positivo este término, y 2 al cuadrado es 4, y b al cuadrado. Más, y este término va a ser negativo, porque dice que tenemos un último factor negativo que se eleva a una potencia impar, así que ese término va a dar negativo. El 3, recuerde que es 1 por 2 por 3, el 2 se va con el 2, el 3 con el 3, y nos queda 4 por 3 a la 3, ¿verdad? Y por el 2 elevado al cubo es 8, fíjense que ya me estoy preocupando por el negativo, que dijimos que eso lo que hace es cambiar el signo al término, ¿verdad? Y b a la 3. Y finalmente este factor negativo elevado a una potencia par va a dar positivo, 2 a la 4 es 16, y b a la 4.